Muy buenos días en México, en Latinoamérica y muy buenas tardes o cuando nos escuches, muy buenas noches puede ser desde España y desde allí donde estés. Mi nombre es José Feliciano, ya me conocéis, esto es La Voz de tu Psique y La Voz de tu Alma. Hoy estamos en el capítulo 28 y tengo a dos chicas excepcionales y dos grandes profesionales que están aquí del ámbito de la psicología, de la terapia. A una ya la conocéis, Rosalinda García. ¿Cómo está Rosalinda? Pues muy feliz de poder compartir, José, en tu canal, en el podcast, y feliz también de que esté aquí Cori con nosotros, Corina, y con todas las ganas para hablar de este tema fuerte. Fenomenal. Y Corina Lázaro, que es la primera vez que te tengo aquí en el canal, pero bueno, te había visto hacer alguna cosita con Rosalinda, digo, pues como dicen allá en vuestra tierra, pues estaría muy padre, pensé, que estuvieseis aquí conmigo compartiendo un tema que yo proponía, siempre propongo, oye, que dentro de todos los ámbitos que hablamos, y Rosalinda me dijo, oye, me dice Corina que, ¿qué te parece la familia? Cuando es necesario romper la, la lealtad familiar, ¿no? Esos lazos que a veces están muy tóxicos. Bueno, bienvenida. ¿Qué tal estás? Hola José, hola Rosalinda, hola a toda la gente que tiene el gusto de conectarse aquí con nosotros. Yo estoy muy contenta de estar por primera vez en tu canal, José, muchas gracias. No teníamos todavía el gusto de interactuar, pero pues yo muy contenta esperando que la conversación fluya bonito acerca de este tema que a lo mejor de fondo no es tan bonito Mm, porque resulta incómodo, ¿no? Pero creo que una vez que lo tocamos, que le quitamos el estigma y que empezamos a practicarlo, se va convirtiendo en un tema mucho más amable. Así que vale la pena platicar hoy acerca de las lealtades familiares, ¿no creen? pues sí, me parece bien y además es que es una cosa como que está muy establecido en nuestro inconsciente. Parece que la familia, naces en un núcleo familiar y ya lo tienes que sostener sobre toda tu vida, ¿no? Aquí en España decimos Sí. que tenemos dos familias, aquellas que eliges tú por tu propia voluntad y aquella que la vida y el destino te otorgan, ¿no? Y esta es de la que vamos a hablar, porque muchas veces, pues tú naces en un núcleo, yo por mis creencias y mi postura mental también, creo que esa es el caldo de cultivo donde tú te crías, donde tú te educas, donde tú construyes tu personalidad, pero luego, claro, puede que no cuadres, ¿no? No tienes por qué cuadrar. Así Bueno, es. tomar la palabra, que me gustaría que fuese así como algo abierto, porque a tres nunca lo había hecho así en el canal y estaría súper bien que fluyáis, que así se llama mi idea, ¿no? Muy Oye, yo bien. creo que el tema va mucho justo con el título de tu podcast, con la voz de tu psique, porque pues empezamos a crecer y a adquirir todas estas ideas, conceptos que se nos van quedando, que a veces ejercemos de manera automática, justo como esa voz interna que surgieron dentro de nuestro núcleo familiar, pero que tiene que llegar un momento en el que determinemos si en verdad queremos que formen parte de nosotros, si esa voz queremos que continúe de esa manera como ha estado o queremos redireccionarla hacia otro sitio. Suena muy fácil y muy bonito decirlo y muy poético, pero de pronto es un reto bien grande, bien, ay, bien una tarea bien desafiante entrar al cambio de algún tipo de creencia, sobre todo si viene de nuestro núcleo familiar. Oye, Rosalinda, ¿por qué, dentro de lo que está introduciendo Corina, por qué en qué momento debemos plantearnos cortar con el árbol, ¿no? Porque el árbol genealógico, en este caso, también se poda, no solo el del jardín, Sí, ¿no? sí, sí. Exactamente. Pues fíjate que tenemos muchísimos elementos que a través de lo que actualmente ya es más amplio, está por todas las redes, por todas las plataformas, más información respecto a los temas que representan el abuso, el trasladar cualquier tipo de amor o confundirlo, el afecto, con situaciones en donde nos ponemos muy amplio el umbral del dolor y que también es complicado marcar límites. Ahora vamos entendiendo cada vez más que este tipo de situaciones, pues algunas tienen negociación y otras definitivamente han sucedido en ese seno familiar que debía representar pues nuestra seguridad, el lugar de el nido de cuidados, y resulta que ahí ha sido exactamente el caldo de cultivo, el lugar en donde se generaron situaciones muy fuertes para la persona, la primera infancia en la que la crianza no aportó seguridad, no aportó autoestima a la persona, que además pudo dejar trastornos
y traumas importantes que hoy por hoy, si nos ponemos a pensarlo bien, cada vez que estamos relacionados con aquellos agresores o situaciones que nos fomentan síndromes y traumas, trastornos, pues es como que no hemos podido desvincularnos y seguir activa la parte que incluso pues puede llevar a lo patológico. Entonces tendríamos que compensar buscando una objetividad que no nos permita ya cegarnos ante la idealización, ante la mitificación de lo que la familia representa, porque es un núcleo tan fuerte, tan marcado, incluso a nivel social, que cuando nosotros decidimos podar ese árbol, tenemos una serie de conflictos por todos los prejuicios y por todo el señalamiento que hay con respecto a esto. Sí, bueno, y Corina, yo supongo que no sé si tú en terapia te encuentras con mucha persona que inicialmente, claro, tampoco puedes en terapia o en sesión a una persona decirle, oye, mira, corta con el árbol, ¿no? Primero porque yo creo que poco a poco tiene que llegar a esa conclusión la persona, o a veces incluso hay que sugerirlo de alguna forma, ¿no? Pero ¿en qué momento detectas tú o cuáles son las características que detectáis las dos, ¿no? Yo puedo luego contar las que detecto yo, pero me gustaría saber cuál detectáis vosotros en el que momento que la persona dices, a ver, esta persona tiene que cortar porque si no va a entrar en una espiral profunda que no va a salir nunca de ahí, no va a sanar, ¿no? Creo que un tema recurrente por el cual la gente está lidiando y que llega a terapia es la toma de decisiones. Ujú. Cuando de pronto hay decisiones importantes que pueden marcar un cambio de ruta, cuestiones laborales, de pareja, incluso de situaciones de autonomía, y que pudiera a veces tener claro hacia dónde quiere dirigirse, pero tiene mucho miedo porque eso marcaría algún tipo de desconexión hacia lo que siempre ha sido, o las expectativas, romper expectativas de mis papás, de la familia en general, del contexto en el que pertenezco, y por eso, aunque muchas de las veces saben qué es lo que quieren hacer y hacia dónde se quieren dirigir, el miedo les paraliza. Y cuando empezamos a sondear esos motivos de dónde viene, muchas veces justo nos topamos con temas familiares en donde podrían sentir ese temor al rechazo, porque finalmente la familia es nuestro núcleo de afiliación. Entonces, cuando sentimos que ahí está nuestra pertenencia y que lo que yo haga o deje de hacer puede romper de alguna forma ese núcleo de pertenencia, muchas personas se paralizan. A partir de eso se frustran, dejan pasar oportunidades importantes, deterioran la manera en la que se relacionan, y a veces nos topamos con que justo todo esto proviene de las ideas que yo tengo a partir de mi familia y que me daría mucho temor poner en juego. Ujú. Rosalinda, ¿tú qué te has encontrado por ahí? Sé que es lo más recurrente que te encuentras y por qué prescribes que se pueda separar o temporal o definitivamente con la familia, ¿no? Claro, pues fíjate que dentro de los procesos más marcados hay una evidencia de que la construcción del sistema tiene ya consigo ciertos roles que se han asumido desde patologías, ¿no? Digamos que la parte familiar tan impactante tiene que ver con los cuidadores principales, pero pues bueno, casi siempre tenemos mamá, papá, a veces intervienen abuelas, tíos, etcétera, y habrá que detectar, imagínate nada más el impacto y la influencia que hay si cada uno de estos seres que integran el sistema ya vienen con su cajoncito de Pandora, su caja de Pandora, con sorpresas bastante obscuras, que no tienen proceso, que probablemente también exista una negación para llevar a cabo un tratamiento adecuado y que incluso puedan tener patologías como el narcisismo. Hay familias narcisistas en donde es muy sutil el tipo de efecto que generan psicológicamente en la persona, que regularmente, fíjate que viene como chivo expiatorio, que es una figura en la que se deposita todo tipo de transgresión, abuso, utilización de su tiempo, energía, recursos, pero que también existe una alta crítica porque es la famosa oveja negra de la familia, ¿no? Mm. Que de repente se cuestiona y empieza a tratar de pues generar un cambio con respecto al tipo de trato que hay y vinculado hacia la familia, hacia ellos como hijos, etcétera, y que se empiezan a encontrar estas formaciones, ¿no? Que tienes al niño dorado, que será la persona, el hijo al que no se le marcan límites, se le vierte toda la atención aparentemente de cariño y todo, pero que
finalmente generan personas sumamente complicadas, con pocas herramientas de vida e incluso trastornos antisociales de la personalidad, precisamente por no marcar el límite, y que a veces también se recarga mucho todo este tipo de elementos en lo que implica los estilos de el apego, ¿no? De ahí sale que si hay un temor a la soledad, el apego ansioso, si hay evitación del contacto, el apego evitativo o el desorganizado. De ahí viene todo, ¿no? Y como línea totalmente psicoanalítica freudiana, los referentes del pasado, las pautas de comportamiento y patrones familiares son muy elevados a que sean repetidos en cuanto a lo que aprende una persona y lo sigue trasladando a su vida adulta con imágenes y simbolismos y personas que representan como su nuevo sistema, pero que en todos lados busca específicamente aprobación o conexión con lo traumático. Entonces, creo que eso es lo más común y vamos a encontrar la historia relacionada totalmente a la familia cuando vemos a la pareja que elegimos, cuando vemos cómo se generan las líneas de crianza para los propios hijos, y ahí es en donde está el punto que he detectado con mayor repetición. Fíjate que estoy viendo a Corina en la pantalla asintiendo con la cabeza, ¿no? Como que estamos todos viendo tantas veces esto que delicado, ¿no? Porque, claro, aquí hay dos figuras que decía Rosalinda, Corina. Es una, el chivo expiatorio, que es al que va a desmontar o quiere, o va la oveja negra, ¿no? Que va por otro sendero, que actúa distinto, que piensa distinto, que se sale del redil. Y la otra que es el niño dorado, que es ese que se le maleduca y claro, no tiene normas sociales, no tiene límites y lo que hace realmente es transgredir y digamos, heredar esa mal árbol, ¿no? Que hay que podar. Entonces, el podador es el chivo expiatorio, ¿no? Y cuando te encuentras con un chivo expiatorio, ¿qué detectáis, Corina? Y luego si quieres, Rosalinda, ¿qué detectáis en una persona cuando vas a vuestra consulta profesionalmente y dices, uy, este es el chivo expiatorio de la familia? Bueno, primero creo que es bien importante, reafirmando lo que mencionaba Rosalinda, que ubiquemos cuál ha sido nuestro rol recurrente, porque estos son ejemplos de los roles que pueden aparecer en la familia, pero de pronto tenemos al mediador, ¿no? Al que sabe que siempre tiene que neutralizar las situaciones. Encontramos a aquel que hace uso del buen humor para romper siempre el hielo y bajar los ánimos. Y cada uno tenemos que ubicar cuál ha sido nuestro papel recurrente en la familia y de qué manera podríamos estarlo trasladando, como bien nos decía Rosalinda, ya en nuestra vida adulta, hacia nuestras demás dinámicas, porque entonces de pronto quiero que si fui la niña consentida, lo sé en todos lados, incluso en el trabajo, incluso en el grupo de amigos, incluso en la pareja, y creo que ese primer paso de concientizar cuál ha sido mi rol es un punto fundamental. Ahora, qué curioso que justo a esto, a lo que nos dirigimos hoy, es a concientizar y romper aquello con lo que sentimos que ya no conectamos o que no es de utilidad, tenga este mote de oveja negra, que de Sí. entrada suena como algo digno de señalizarse, como el malo, ¿no? Como aquella persona que, ay, el rebelde, el que no tiene este remedio, y que de pronto estas personas, por muy transgresoras que se sientan y que eventualmente lo ejerzan, por mucho que así lo vivan, podrían estar batallando con esta idea de ser la persona mala, ¿no? La que rompió con el orden de la familia. Ujú. Porque si simplemente lo vivieran y se sintieran eh, en plenitud por serlo, pues igual y no sería un motivo para que llegaran a terapia. Pero justamente si de pronto se empieza a vivir con culpa, con una dosis de culpa y de malestar, el no seguir esa línea que me marcaron mis papás o que por tradiciones, por generaciones se ha marcado y yo ser quien lo rompa puede tener una carga de culpa y de responsabilidad importante y también de temor, porque qué tal si los que vienen detrás de mí, personas de menor edad, llámese hijos, sobrinos, también se atreven a romperlo y algo no sale bien, de alguna manera se me adjudicaría a mí por haber sido quien desvió la conducta de la tradición familiar. Entonces, creo que desde el hecho de que le coloquemos a esta persona transgresora, rebelde o
aunque tiende, ¿no?, de pronto a retar lo establecido, le pongamos un mote de oveja negra. Desde ahí hay un simbolismo importante con el que socialmente conectamos y que de pronto es digno de revisar de manera un poco más concienzuda para saber si en verdad se merece un mote negativo o no, o si podríamos ser esa gran alternativa que nuestra familia necesita. Fíjate que esta misma estrategia es la que se hace en política, ¿no? Cuando algo no te gusta a los políticos, lo que se hacen es, para desprestigiar al otro, es ponerle condicionantes negativos en lo verbal, ¿no? Porque de esa forma hacemos una influencia en la que ya esto es como desprestigiar a alguien, ¿no? Entonces, aquel que empieza diciendo algo negativo ya se queda con esa etiqueta. Y es sí, ha venido a romper la estructura, ¿no? Y no está yendo por la línea y nos va a desbancar. Y ahí hay yo lo que detecto tenemos miedo porque, claro, ¿cómo voy a ir en contra de mi madre? ¿Cómo voy a ir en contra de mi padre? ¿Cómo voy a ir en contra de mis tíos, de mis hermanos, de mis primos, de mi familia, de mi abuelo? Claro, eso se hace muy duro, ¿no? Y entonces, el sentimiento, y sobre todo si la persona es empática, va a ser como muy confrontante para él. Y eso es lo que primero yo creo que le frena a cualquiera para poder dar el paso de romper con eso, ¿no? Y esa estructura de la oveja negra tiene esa condicionante de programación neurolingüística o de persuasión negativa, ¿no?, o manipulativa, que al final lo que hace es señalar a alguien. Y cuando señala a alguien, lo que quitamos es la Claro, atención. O sea, yo no me responsabilizo de cambiar, mejorar las cosas o de trabajar de forma coherente, práctica, con lógica y respeto, y entonces hay que meter al otro pues a que critique, haga, transgreda las normas o a la propia familia o mil cosas, ¿no? Yo creo que, Rosalinda, tú te encontrarás mucho de esto porque, claro, es algo tan habitual. Ujú. Fíjate que precisamente lo que dice Cory, cuando nosotros llegamos al punto de ser la oveja negra, podemos sentir tanta culpa interna por no ser en nuestra esencia lo que esperaban de nosotros, pensando que realmente estamos mal, ¿no? Y fíjense que esto se comporta totalmente como a nivel sectario, como tú no te unes al clan que está realizando todo este tipo de actividades psicoemocionales y conductuales y te suena raro, o no sé, no puedes admitirlo, vas a ser señalado. Pero por otro lado, también esa persona es la que desarrolla mayor conciencia y trata de ir por un camino muy regulado hacia el bienestar. ¿Qué sucede? Que como chivo expiatorio, que es el otro mote, vamos, fíjense, viene sobre todo de la tradición en Grecia, en Roma, donde habían unos relajos, cometían sus pecados, al final del año o en una parte del año traían a un cordero y empezaban a hacer una fiesta y decían, bueno, vamos a sacrificarlo para que se lleve todos nuestros pecados, se lleve todo lo que hicimos y deshicimos, lo sacrificaremos para obtener el perdón de los dioses. Y resulta que, pues bueno, ya como ya estamos a punto de sacrificarlo, pues de una vez hagamos una fiesta alocada, un bacanal, un relajo para los últimos pecados de una vez se los lleve, ¿no? Ujú. Ese orden tan extraño, cínico y desmedido respecto a las situaciones que representan, pues evidentemente la falta de responsabilidad se la vamos a trasladar. Y en los ámbitos familiares tendríamos el proceso de una persona que vive en situaciones muy fuertes, en donde les puede proveer de su tiempo, su energía, sus emociones, y que todos parecieran como vampiros succionando a ese corderito, ¿no? Para que Ujú. cargue con la culpa y que se lleve esa responsabilidad, incluso por lo que es a nivel virtuoso. Esa ovejita negra tiene sus lados muy positivos, y por no parecerse a lo prejuicioso, a lo anticuado, a lo misógino, a todo lo que pudiera representar la parte negativa de la familia, entonces se le hace una disonancia cognitiva, un gaslighting, para que se sienta mal por estar bien. Mm. Fíjense nada más la locura, ¿no? Hasta el nombre, ¿no? Es una disonancia cognitiva que me pongas como lo oscuro, cuando estoy generando, tratando de salir adelante y romper con estas cosas que son horribles y que no nos ayudan a evolucionar como familia. Entonces, pues bueno, ya en el buen sentido de tomarnos la ovejita negra como estampita, como identidad, pues ya lo toman incluso al grado de decir, pues me adjudico ser el rebelde, que eso es lo que todos creen: soy malo, soy grosero, soy rebelde, voy en contra del sistema, y en realidad no es así.
Pero bueno, ahí está esa disonancia, esa confusión constante, porque evidentemente hay algún tema que no está alineado a la congruencia en cuanto a la ideología general de la familia. Digamos que la familia se comportaría en este caso como un colectivo narcisista, ¿no? En el que lo que hace es generar un centro de atención, en el no tener en cuenta a los demás, una falta de empatía y una necesidad eh, vamos a ver, de jerarquía máxima en sus decisiones y en el pensamiento que tiene sobre esa persona, ¿no? Es como que atacasen al grupo. Se empieza entonces, como en una conducta narcisista, una campaña de desprestigio hacia esa persona. Entonces, Corina y Rosalinda, en este orden. Primero Corina, luego me dice Rosalinda. Ajá. ¿Cómo trabajamos con la persona? Porque claro, la persona lo primero que tiene es una falta de claridad mental, una sensación de culpa, una confrontación interna muy grande, confusión, en definitiva, y ese secuestro, el síndrome de Estocolmo que se genera a nivel también, como hablaba un día con Rosalinda en uno de los capítulos, de secta, ¿no? Que se genera eso totalmente. ¿Qué es lo que primero tiene que trabajar la persona o cómo la podemos, o qué es lo primero que deberíamos empezar a enfocarla? Dime una cosa y que me diga otra, Rose, así ya vamos viendo. Creo que es importante ubicar justo cuáles son las creencias que han marcado a la familia y con las cuales quizá en este momento que estoy en la indecisión, siento que ya no estoy apropiando como mías. Y creo que hablar de ejemplos, y nosotros, bueno, en el live que hacemos, Rosalinda y yo siempre invitamos a la gente a que nos comente si es que alguien quiere compartir, ya que estamos en vivo, sería bien interesante que nos dijeran algunas creencias familiares con las que ya no hacen tanto clic y soltar ejemplos. Por ejemplo, hay familias que dicen, oye, es que ninguna mujer de esta familia se ha divorciado, o aquí no han habido madres solteras. Claro. O tenemos la idea que las personas que tienen cierto nivel socioeconómico son arrogantes y demás, y entonces por eso no hacemos gran match con esas personas, y aquí somos muy humildes. Bueno, y si yo quiero divorciarme, y si yo quiero tener un hijo por mi cuenta, y si yo quiero aspirar a tener otra posición socioeconómica, estaría rompiendo esa idea, estarían mal mirándome, empezaría a hacer ese foco de atención del que acabas de mencionar, José, a ver, todos entonces contra este personaje y todos nos unimos para decir que, pues, que es una persona que se está descarriando, que eso que está haciendo no nos representa como familia. Creo que lo primero o de los puntos elementales es ubicar cuáles son esas creencias familiares que han estado muy presentes para focalizarlas y por qué ahora, justo ahora o desde qué momento yo no hago un buen clic con esas ideas. ¿Es algo reciente o es algo que ya vengo arrastrando desde otro momento, pero a lo mejor ahora sí quiero entrarle a este experimento de confrontar y de decir, ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo, pero creo que ubicar esa creencia que nos está taladrando la cabeza, que viene de la familia, que está muy arraigada y atrevernos a decirla y a decir, yo no estoy de acuerdo, yo no lo creo, yo no quiero sumarme, no quiero perpetuarla, creo que es un paso fundamental. Ujú. Fíjate que, bueno, ¿no? Porque lo primero que me estás trabajando es las creencias, que además no se suelen cuestionar a no ser que las trabajes y de dónde vienen y dar esa claridad mental para que la persona empiece a integrar y a reflexionar sobre este aspecto, ¿no? Creo, y antes de que me diga Rosalinda lo siguiente que podemos trabajar, es una cosa que pasa, yo creo que en cierto modo, en un mayor nivel, uno menor, en un momento de nuestra vida, cuando hemos querido hacer algo distinto que lo que marca el árbol, ¿no? Esa conducta hemos sentido esa resistencia, ese rechazo, esa crítica. Pero en las empresas, que son como familias a otra estructura profesional, pasa Ujú. exactamente lo mismo. En cuanto tienes una forma de trabajar más estructurada, por ejemplo, o quieres hacer las cosas bien, hay una resistencia y un ataque brutal, ¿no? Esto pasa en lo social, en lo político, en los organismos públicos, lo he visto muchísimo. Aquí en España lo veo muchas veces, ¿no? Cuando alguien entra a la administración pública y quiere establecer las cosas de forma más óptima, es atacado por, por esa cultura interna de la empresa que le atacan, ¿no? Es Y ese genial. temor, ¿no, José? Ese Sí, temor también porque nunca lo hemos hecho así. claro. Entonces, ¿qué tal si de pronto alguien se aventura a hacerlo y sale mal? Mejor vámonos por lo conocido, Bueno, y no por lo sale que mal, ya o a lo sé. mejor
O a lo mejor me exige a mí hacerlo bien y no me da la gana, ¿sabes? Porque eso exige más responsabilidad, más compromiso, Claro, más trabajo, que a la larga, o sea, en corto, medio y largo plazo es siempre mejor, pero la resistencia es como yo voy de aquí a Madrid por la carretera vieja. Pero cuando quiero ir por la nueva digo, no, a ver si se me va a pinchar la rueda por ahí, y si me pierdo y es más peligroso y no voy a encontrar la gasolinera. Entonces, no, 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 aunque el otro sea más incómodo, básicamente para que la gente nos pueda, que nos sigue, nos pueda comprender, es exactamente así. Mira, nos están haciendo comentarios, ahora los leeré mientras Rosalinda, está muy, muy padre, como decís, me encanta esa palabra, está muy padre. Pero Rosalinda, ¿tú qué nos puedes decir sobre esto? ¿Cómo trabajarlo con la persona cuando la vemos o qué la podemos proponer? Claro, pues fíjense que estarán de acuerdo conmigo que en los procesos iniciales es muy importante conocer la historia familiar, evidentemente hacer un árbol familiar, que es el árbol genealógico a través de cuestionarios, diagramas, o está, pues en la práctica de los psicólogos tenemos nuestro genograma, perdón, familiar, en el que hacemos un mapita, ¿no? Que ya nos va dando ciertas situaciones y repeticiones, pero para el propio paciente, una persona que realmente quiere ser consciente de lo que sucede y verlo ahí, ante sus ojos, marcado con lo que se repite en enfermedades físicas, mentales, situaciones que a nivel psicológico han sido repetitivas, depresión, ansiedad, trastornos mentales, trastornos de la personalidad en la familia, sí existen ciertos elementos también de repetición en lo que ha sucedido con el destino de los integrantes familiares y cuántas generaciones llevan con esta repetición. Creo que tener esta amplitud de detectar si el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, los hermanos, los tíos, los sobrinos, en dónde se marca más, en qué tipo de fechas también se conjuga algún tipo de elemento que nacen más hijos de, así como parecería de broma, pero la misma camada de niños, ¿no? Y qué es lo que sucedió con todos esos que nacieron en esos periodos de tiempo, cómo ha sido su vida, cómo llevan la actividad de pareja como padres ahora. Entonces, cuando marcamos esto, nos amplía a los que estamos trabajando terapéuticamente y a los que quieren trabajar y ser conscientes de lo que sucede. Y de repente también empezar a ayudarles a seleccionar los elementos que son negativos, porque les han generado problemas, conflictos, traumas, todo tipo de síndromes, etcétera, y hacerles saber también cuáles son los puntos rescatables y positivos por los cuales puede tener herramientas importantes para ver si todavía esa familia sí se puede sanar desde el proceso terapéutico grupal sistémico, constelación o el sistema que elijan. O si definitivamente las patologías y la forma en la que se repercute a la persona se sigue manteniendo un estatus vampírico, una familia sectaria o cualquier tipo de transgresión de esclavitud mental, psicológica, paradigmas, los programas que están ahí, que siguen existiendo en la psique de la persona, que es lo que dice Corina, que cómo eran esos patrones, ¿no? De las ideologías propias de la familia y se repiten. Entonces llega el momento en el que podemos ir con este proceso terapéutico, podemos discernir qué es lo que vale la pena, qué tipo de familiares definitivamente no. Y aquí es en donde viene un trabajo fuerte, la voluntad del individuo que quiere trabajar con esto en muchas ocasiones tendrá que verse en el contacto cero con ciertas figuras que parecería que es imposible. Ujú. Padres, hijos, a lo mejor el abuelito, la sacrosanta madre, que hay muchas madres narcisistas que son las criadoras de los narcisistas a futuro. Entonces, ¿qué tipo de situaciones se vinculan en la familia? Fíjense, suena muy fuerte, pero existe el incesto emocional como el incesto real a nivel físico. El tipo de elemento que esto genera y frustrará a la persona toda su vida en su sexualidad es tan grave, ¿no? Como cualquier tipo de tortura psicológica o física. Y yo creo que plantearse esto para las personas todavía es un tabú, un caos, es algo que imposible. Piensan, ¿cómo le voy a dejar yo de hablar a mi hermano? Vamos a pensar tan fuerte, ¿eh? Un hermano que se pasó de listo a nivel sexual porque tenía tal edad y entonces hizo y deshizo y se generó un incesto familiar. ¿Cómo le voy a dejar de hablar? Es mi familia. O mi padre abusaba de mí. ¿Y cómo le voy a dejar de hablar? Está
está en el hospital, está sucediéndole algo, que es muy común, ¿no? Que veamos el final de los narcisistas llenos de enfermedades, con una vida terrible, porque evidentemente es el resultado de sus acciones. Y entonces, ¿cómo voy a dejarle de hablar a mi madre? Es mi madre, es que tiene una edad avanzada, ni modo que ya nunca más le hable. El contacto cero es posible en esto. Y si no hay posibilidad de contacto cero, tendríamos que ayudar a la persona a que trabaje con sus estructuras, su fuerza de voluntad, su albedrío y que además tenga muchas técnicas y racionalice con forma consciente cómo debe tratar con las figuras que aunque pasen los años y aunque se vean ancianitos, no van a cambiar porque ahí ya estamos hablando de las ligas mayores de la patología. Y Mm. es esto lo que yo creo que Corina también, al proponer el tema, sabía que íbamos a llegar a este punto que es fuerte y rudo, ¿no? Buah, muy Bueno, fuerte. Sí, sí, ay, dime, perdón, dime. bueno, No, 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 dale, dale, complementando Corina, dale, dale. justo complementando lo que dice Rose. mm, Ocurre cuando empezamos a hacer este sondeo familiar, ocurre con mucha frecuencia, díganme si no, que las personas no recuerdan. Dicen, Ah, no, que es que yo no recuerdo de mi infancia, yo no tengo recuerdos o de tal periodo, no, la verdad es que yo no me acuerdo. Y en verdad hay una resistencia y no te dan tantos datos que definitivamente necesitamos sacar a relucir. A mí un ejercicio que me encanta hacer, porque creo que es una buena forma de reconectar, es trabajar con fotos. ¿No? A Mm. ver, búscate fotos, o echemos mano del álbum familiar, ¿no? Y entonces de pronto ubicarnos una foto de lo que sea, ¿no? Ah, aquí estoy, era un festival del kinder. Ah, y entonces es bien bonito, o es padrísimo, ya que te gusta la palabra, es padrísimo ver cómo las personas empiezan a reconectar a partir de esto. Oye, ya recuerdo que yo convivía mucho con estas personas, me acuerdo de este vestido, me acuerdo de ese momento, estaba presente tal y tal, y empezar a permitir que surjan esos datos es súper enriquecedor, sobre todo cuando está muy presente ese bloqueo yo no me acuerdo mucho no tengo datos de mi historia familiar y que es súper necesario que nos detengamos y empecemos a extraer de la memoria todos estos elementos que por supuesto influyen en el momento presente y que a partir de eso observemos cuáles son justo las figuras de influencia con las que ha habido apego, los momentos buenos, porque claro que es importante esto que dice Rosalinda, ¿no? A ver, con qué parte de tu familia, hablando en general, personas, creencias, recuerdos, con cuáles sí te quieres quedar? ¿Qué ha sido lo bueno? ¿Con qué no quieres romper? Porque lo que no está mal no tienes por qué romperlo, ¿no? Si hay algo que te ha sumado, que ha generado una base importante para lo que tú eres hoy, bueno, eso lo vamos a atesorar, no vamos a romper con todo. Entonces, el hecho de que ubiquemos con mayor precisión qué es aquello que me ha generado daño, qué es aquello que hemos negado como familia, reconocer incluso, porque esto que también apelando al ejemplo, ¿no? Que decía Rosalinda del abuso sexual. ¿Cuántas veces no nos topamos con esta declaración de, bueno, es que los dos son mis hijos? Y Mm. entonces no voy a hacer nada porque pues los dos son mis hijos. ¿Cómo voy a denunciar a mi otro hijo? Sí. Entonces vamos a hacer como que aquí no pasó nada, apelamos a ese dicho popular, de la cultura popular, de que la ropa sucia se lava en casa, y entonces no tiene por qué nadie enterarse de lo que aquí pasó. Aquí Claro. se queda. Mm. Y estamos hablando de una lealtad, comillas necesarias, no hablamos de una lealtad familiar en la que no le estoy generando daño a ningún miembro de mi familia, pero pues justo ahí encontramos un ejemplo de las lealtades que tendrían que romperse. Mm. Por mucho que duela, por muy impactante que sea, por mucho que socialmente de pronto genere algún tipo de señalización, bueno, cuando en verdad es necesario y es vital hacer este tipo de separaciones, distancias, y justo encaja este dicho que ya mencionaste, José, de que llegue el momento de que el árbol se tenga que podar, el árbol familiar. Esto es muy importante y antes te voy a hacer un comentario sobre lo que has dicho, pero voy a saludar, bueno, está Brian, excelente crossover, Francisco Javier, buenas noches también a ti. Rocío dice, fíjate,
me siento muy orgullosa de ser la primera en mi familia. Este es el gran chivo expiatorio, el que vino con Wow. las tijeras. O sea, Dios le dio en su alma el destino de decir, toma unas pinzas de podar, unas tijeras de podar y corta ese árbol que se está pudriendo a ver si ya revuelves esto, ¿no? A mí me gusta mucho el tarot como el arquetipo, ¿no? Que explicaba Jung de la torre, de darle la vuelta, sacarlo todo, como la torre de Ok. Babel o de Babilonia, en la que ya ha llegado a su techo y hay que destruir esto porque ya no está funcionando, ¿no? Dice, eh, de ir yo y mis hijos al psicólogo. Fíjate que es importante un psicólogo, un terapeuta que te ayude desde fuera a poder plantear toda esta historia. También saludo, bueno, a Charlie, a Patricia y a Carmen, que están por aquí, bueno, pues que podéis comentar antes de que terminemos y comentarnos. Yo quería decirte una cosa, ¿no? Quería decirnos una cosa a las dos que sucede también de una forma extraordinaria. Y es que la gente, las personas, cuando están en esta familia, a lo mejor no han vivido cosas muy positivas, ¿no? Porque tú decías, coge el álbum de fotos, míralo, revísalo y a ver qué encuentras, porque con vista al pasado, cuando han pasado muchos años y te ves de niño y ves comunicación no verbal, energía, cosas que tú recuerdas que no las recordabas así y dices, ah, pues no estaba tan bien aquello, ¿no? Sin embargo, yo creo que en ese anhelo de Hollywood que yo digo, o de Disney, de encontrar la familia del estereotipo con el Golden Retriever en el jardín, recién cortado el césped, esa casa americana que todos nos han enseñado en las películas, todavía tenemos ese anhelo de fantasía de encontrar que nuestra familia sea como llegar a una acción de gracias o unas navidades y encontrarnos en familia, donde los regalos, esa fantasía existe. Y yo creo que también, en parte, no solo todo lo que hemos dicho, pero hay una parte también que anhela encontrar esto y no, claro, digo, si corto el árbol genealógico ya no lo voy a encontrar por mí. Y no es verdad, porque yo creo que luego todas las relaciones personales están ligadas a ese tipo de relación que tú estás estableciendo con tus núcleos más cercanos, ¿no? Como decía Rosalinda, al final vas a elegir parejas muy parecidas a lo que referenciaste en tu padre y en tu madre, en lo que vistes en tu entorno. Así es. Y fíjense, les voy a compartir así bien breve una anécdota personal que yo detecté dentro de los procesos que tuve que vivir terapéuticamente, que se me hace muy llamativo, porque esto les puede pasar a muchos cuando los recuerdos están bloqueados desde la parte todavía más inconsciente en los simbolismos. Fíjense, yo tuve Ujú. un tío que al mismo tiempo que se portaba muy mal, no era el tío adecuado para mí en mi momento muy pequeña, como a los 3 años, ¿no? Yo tengo muchos bloqueos, pero resulta que ese mismo tío era el que me ayudaba o me aportaba apoyo que no me podían brindar mis padres. Entonces era como el de me llevas, me traes, me rescataba de situaciones y siempre, siempre con su carro. O sea, él me lleva en el carro aquí, me rescata aquí. Se les olvidó a mis padres recogerme, él va por mí. Nadie va a verme a la premiación, él va por mí. Era ese rescatador al mismo tiempo que era el transgresor familiar. Entonces, cuando pasaron muchos años, una persona me ayuda a ver dentro de un proceso terapéutico que cómo era físicamente, pues alto, cómo se estaba quedando calvo, era muy alto, se dedicaba, manejaba muy bien los carros, era como muy experto en el volante y yo recuerdo eso, se lo admiraba. Siempre me ponía música en inglés en ese momento, me adulaba mucho desde niña por mi inteligencia y tenía características de la barba que se la dejaba de esta manera. Bueno, me hizo ver que muchas de mis parejas fueron así y fueron también los ayudadores, pero que por otro lado generaban, pues el cobro era maltrato. Mm. Entonces hasta ahí como que se me desbloquea la estatura, la fisonomía similar, no es que fueran idénticos, pero los símbolos, la barba, la calvicie, el que manejan muy bien un coche, el que me ayudan siempre que tengo una urgencia que van por mí o que me ayudan a eso. Era relacionado exactamente con lo mismo. Y este puede ser un ejemplo que al darme yo cuenta dije, tengo que romper esta estructura y no solo decir, ah, ya no me van a gustar las personas altas con barba y eso, sino que qué es lo que hay detrás y hay que trabajarlo incluso con psicomagia, psicoanálisis, constelación. El tarot mismo es una gran herramienta psicoanalítica de constelación. O sea, tenemos muchas formas de buscar y encontrar esa ayuda para desbloquear recuerdos. Lo que dice Corina de las fotos es impactante porque a través del tiempo también te das cuenta que en fotos yo he visto
a los transgresores, cómo tocan, cómo abrazaban, cómo se detectan elementos del cuerpo en esas fotografías y el tipo de terror infantil también de los niños y de muchas otras cosas, los que están en silencio, en fotos que he visto como por error, ¿no? Entre comillas, le tapó la boca al niño que está siendo agarrado por el abuelo y que ahí se ve un miedo y que siempre en todas las fotos que salían unas niñas con el abuelo salen llorando o salen con cara de susto. Y Mm, resulta que allá había una historia, ¿no? Entonces esto es importante que pues la tenemos que hacer de investigadores y peritos en los casos del pasado. Y nos va a ayudar mucho pues esta línea de el árbol genealógico. mm. La verdad es que... Y que justo sí, Corina, adelante. Y que justo a partir, ¿no? También de estudiar con Rosalinda los rasgos del rostro, la corporalidad, así paréntesis comercial, tomé su curso de Rosalinda, eh, él adquiere otro sentido la revisión de las fotos. Yo por si hacía este ejercicio en la búsqueda de estas narrativas acerca de eventos pasados. Pero cuando cae la conciencia de la manera en la que vamos cambiando a partir de ciertas experiencias, también es impresionante ver los cambios personales en las fotos, en esas etapas en las que quizá había mayor estabilidad, cómo eran los rostros, cómo se reflejaban, cómo eran los rasgos cuando estábamos en crisis, cuando estábamos en algún vínculo negativo, tóxico, cuando estábamos en momentos depresivos y a partir de eso traer también a la mesa otros temas que quizá no eran el objetivo cuando empezamos a revisar las fotos, pero que van surgiendo, van emergiendo y por supuesto van complementando la visión que se tiene acerca de el paciente y él mismo vaya generando esta conciencia, vaya trayendo todo eso que ahí está al plano consciente para que en verdad podamos hacer algo con esa información. Como esta anécdota que cuenta Rosalinda, que se me es súper valioso, que a partir de ahí puedo decir, bueno, sí me siguen gustando los hombres altos y con barba, pero ahora ya entiendo por qué, entiendo de qué viene y lo elijo de una manera distinta a esa reacción automática que yo traía. Entonces, y bueno, los voy a elegir con estas características, con estas ya no. Creo que el hecho de que ya tengamos mayor claridad de cuáles han sido nuestras influencias y a partir de eso decidir ya marca una pauta completamente diferente en lo que podría ser el camino por recorrer de las personas que llegan a terapia. Creo que es algo súper valioso. Sí, yo una de las cosas, todo lo que estáis diciendo lo he comprobado cuando hacemos una constelación familiar, por ejemplo. Yo a veces juego en constelar, ¿no? Que para que los que no sepan lo que es un poco como generar avatares a través de figuras representativas del sistema, en este caso del árbol familiar, y que digamos que absorben esa energía representativa dentro de un sistema que representamos, ¿no? Y en ese empiezan a surgir unas cuestiones de... Y las personas que hacen este tipo de trabajos empiezan a recordar, como decías, Corina, han tapado esa idea del pasado, se acaban de olvidar, solo optimizamos a lo mejor por ese deseo de mejora que recordamos del pasado y del futuro, y empiezan a salir cositas y relaciones y empezamos a escarbar y empezamos como los arqueólogos a sacar las viejas momias de debajo de la alfombra y eso es a veces bastante desolador al principio, pero puede ser muy liberador porque, como decía Rosalinda también, empiezas a descubrir esos vínculos por los cuales te estás relacionando, no solo con parejas, sino con amistades, con jefes, como por qué te dejas avasallar, o por qué siempre está la misma persona que se aprovecha de ti, o por qué siempre tiene los mismos rasgos, características de esta persona que le gusta la fiesta, o que le gusta, o que es experto en algo y habla muy bien, o tiene una característica muy concreta. Y ahí empiezas a relacionar a pues mi abuelo o tal. Y otra cosa que quería comentaros, así para que ir pensando un poco en el cierre las dos que me queréis aportar. Eh, pero una cosa que me sorprende muchísimo es que hay muchísima gente aquí a los espectadores, y si alguien me quiere poner algo, que no creo que lo quieran poner aquí en público, pero me encuentro con muchas personas que me comentan abusos sexuales, incestos, tocamientos, cosas extrañas, incluso infidelidades dentro, cómo han vivido todo eso, ¿no? Y eso afecta muchísimo, ¿no? Ese incesto también que decía Rosalinda,
inconsciente de transgredir y dejar de tratar a la familia, al hijo, al marido como lo que es y tratarle o bien al marido como un hijo o bien al hijo como un marido. Entonces, todas estas cositas al final, cuando nosotros somos mayores, la salud nuestra debe decir, no es porque sea mi padre, no es porque sea mi madre, ni mis hermanos, ni quien sea, pero yo elijo, esto es una decisión, elijo em, personas sanas en mi vida y a partir de ahora quiero relacionarme de forma sana, conscientemente, para no perder a la familia, sino para ganar unos buenos vínculos que me hagan sentir una vida plena. Así es. Ujú. Pues yo, Pero, a ver, tú, Cori. ok, creo que el hecho de que visualicemos esas bondades a largo plazo que pueden tener es un elemento que deberíamos de tener bien presente, pero también ser realistas en la dificultad que puede representar la tarea de inicio. Y de pronto yo les digo, ¿no? Bueno, es una tarea en la que para eso estamos también, ¿no? Para ser parte de este acompañamiento a la hora, me encantó como lo dijiste, José, desde el momento en el que desenterramos a la momia, que puede ser súper incómodo, que puede ser muy doloroso, que puede ser muy reconectar con esos eventos que por algo yo he decidido bloquear, porque no es algo que yo quisiera tener presente, pero el hecho de que recurramos a ello, lo hacemos justo en este entendimiento y en este acompañamiento de que es en un afán de lograr esto bonito que acabas de decir, ¿no? Bueno, a partir de ello podré relacionarme de manera más sana, a partir de ello podré tomar decisiones con mucha mayor responsabilidad, con más responsabilidad que culpa, ¿no? Podré entender cuáles son las distancias adecuadas, porque quizás si la relación con mi madre me da para tomarme un café al mes, pues que sea eso, ¿no? Y que sea, si para eso da la relación, que yo sepa que no tendría por qué sentirme mal si estoy rompiendo con esta idea tan romantizada de la maternidad y de la familia, porque tiene un fin adecuado. Creo que poner sobre la mesa las dos partes, las dos caras, ¿no? de la moneda, en la que está por un lado la incomodidad de iniciar el proceso, pero por otro las bondades que puede traer de aquí en adelante, es parte de entrarle con un paso un tanto más firme, con temor quizá de inicio, pero firme y sabiendo que si lo hacemos en un proceso terapéutico, pues vamos acompañados. Y hay un espacio justo de liberación en donde podré decir lo que por fuera sería políticamente incorrecto, en donde podré expresarme con esa libertad de no saberme enjuiciado y a partir de ahí empezar a generar estas decisiones que me identifican a mí y en las que quizá todavía haya elementos en los que yo haga buen clic con mi familia, pero que en los que no, tengo la completa libertad y la autonomía para hacerlo sin que eso tenga que representar una carga que no es necesario llevar en la espalda. Wow, qué interesante. Rosalinda, ¿qué nos aportas después de esta buena disertación de Corina? Pues bueno, fíjense que yo pienso que también es importante el acompañamiento terapéutico ante todo, porque educarnos, reconocer sobre la parte general del conocimiento que ya está ahí a nuestras manos para poderlo discernir desde la razón, desde los libros, desde la ciencia, que a muchos les gusta que sea científico todo, también nos implica a darle un giro a nuestra propia vida, nuestro pasado, nuestras líneas familiares y detectar hasta qué punto y con qué personas el tipo de relación tiene que ser contacto cero, con qué personas tengo que mantener un protocolo, con qué personas se puede flexibilizar ante qué situaciones y cuando realmente podemos llevarlo a manejo de límites, que eso es uno de los puntos que más se rompen, se estructuran cuando estamos en la lealtad familiar, la falta de límites y eso pues permite que tengamos puertas abiertas para abusos, situaciones que no son adecuadas para nuestra vida, nuestra salud emocional, psicológica y física. Entonces, es importante y yo les recomiendo que hagan un mapa de su vida. Creemos conocernos, pero siempre que revisamos un poquito más nos vamos a topar con detalles y sorpresas
que a veces parecen desagradables, pero también ahí en donde está el dolor es en donde está su fuerza. De ahí también ustedes van a entender cómo no permitir que se pase a las siguientes generaciones, porque sé que quieren el bien de los suyos, de sus hijos, de sus sobrinos, de los que están en formación. Y pues esta es mi recomendación, y que lo tomen desde la valentía, que no se avergüencen, porque lo que hicieron sus familiares no lo hicieron ustedes, y lo que sucedió cuando ustedes eran niños, ustedes no son responsables. Había alguien ahí que tenía que responsabilizarse precisamente de su educación y sus cuidados, así que no deben sentir ni culpa ni vergüenza, y al contrario, se tienen que sentir valientes e importantes al tomar las riendas de su propia vida y podar árboles. Así de sencillo. Wow, qué difícil es, porque creo que es una de las cosas a las que más difícil te puedes enfrentar por esa lealtad inconsciente a que hemos generado, o es un acuerdo que cuando naces haces de alguna forma, ¿no? Y que te van vinculando. Mucho ánimo a las personas. Creo que desde este canal siempre pretendemos pues dar una información importante, sobre todo de reflexión. Déjanos tus comentarios en cualquiera de las redes que nos veas, y podremos atenderte, tanto Corina Lázaro, que además me encanta, Corina Lázaro. Lázaro es el que guía, ¿no? Luego está Rosalinda García, que es Rosa y Linda, por lo cual te va a tratar con cariño porque es una rosa, ¿no? Y la rosa es una flor que tiene emoción y además es linda porque el lindo es el camino. Y yo soy José Feliciano, que algo de feliz te aportaré, ¿no? Aparte me ha pedido Borrego, o sea que a los chivos expiatorios como oveja negra, pues creo que os puedo entender. Así que en este compendio de cosas que siempre todo y nada pasa por casualidad y todo conviene, quiero que lanzar yo también un mensaje, y es no pierdas tu poder personal, porque no perteneces a tu árbol. Tú eres fruto del árbol, pero el fruto cuando madura cae y hay que disfrutarlo. Así que yo os acompaño en el pensamiento, o por lo menos os quiero trasladar esta idea junto con Corina y Rosalina, que nos habéis aportado de verdad que muchísima información, más valiosa de la que seguramente vosotras os imaginéis para los que nos escuchen. Y quiero trasladaros esa fuerza para que establezcáis nuevos vínculos, y que a lo mejor la familia, el nuevo árbol, ese fruto cuando cae, es como una semilla que cae en la tierra y ahora sí florece por sí misma y va a generar su propio árbol, que esta vez, si ha sabido podar bien, va a ser súper sano y fructífero. Así que, bueno, yo quiero daros las gracias desde México. Me encanta vuestra forma de vivir. Yo, mira que estoy en accidente en España, en Europa, pero para mí ha sido un descubrimiento los grandes profesionales que hay allí al otro lado, en Centroamérica en este caso, y que me parece pues un lujo que la tecnología nos pueda poner en contacto de esta forma, que cuando lo escucha la gente en Spotify se cree que estamos aquí los tres, pero no, estamos a miles de kilómetros y cada uno en su despacho, y esta es la magia. Corina, ¿cómo te has sentido? ¿Bien? Muy bien, muy cómoda, se me fue el tiempo bien rápido, pero ha sido muy grato compartir con ustedes. En verdad te agradezco mucho la invitación y pues estamos a la orden para cuando así se necesite. Claro que Muchas sí. gracias. Luego dejaré por ahí también tu contacto junto con el de Rosalinda, para que te sigan. Y es la primera, que espero, de otras muchas que podamos compartir, quién sabe cómo y dónde, ¿no? Con gusto. Un gusto para mí, gracias. Y Rosalinda, pues ¿qué te voy a decir? Un gustazo compartir con ambos, que ambos los admiro, los respeto y me caen súper bien además, ¿no? Son la buena onda, y son excelentes profesionales en sus áreas y en la forma en la que cada uno trabaja. Entonces, pues me parecen súper recomendables. Me llevo también para lo que representa seguir avanzando con nuestros procesos personales, profesionales. Siempre hay que conectarnos, y esto también lo pondría como a las personas que han estudiado de todo y creen saberlo todo. Recuerden que siempre nos aporta la conciencia el estar cerca de más personas, expandir, platicar y reflexionar. Y esta charla me ha servido también para lo mismo. Los considero muy sabios y aportan muchísimo. Así que muchísimas gracias. Un gustazo. Gracias, chicas. Y bueno, pues desde la voz de tu psique y un capítulo más, muchísimas gracias a los dos por aportar, por dejarme esa semilla también, que yo he creado aquí profesionalmente mi propio árbol y voy creando frutos, y vosotras que sois árboles afines,
pues vamos creando pues un bonito jardín que espero que le sirva a la gente y pueda caminar. Estoy muy metafórico y estoy poético, ¿no? Pero Pero están hermosas tus metáforas, ¿eh? Muy apropiadas. sí, yo creo que eso. Así que vamos a generar buenas semillas porque lo que necesita esta tierra, más que hoy nunca en la vida, yo creo que debemos estar en un momento tan dual y con tanta polaridad en la población, en la sociedad, en las familias, de tanto extremo de ideas y de bondad y maldad. Así que ahí va nuestra semillita y yo estoy convencido de que ese jardín hermoso va a florecer muy bonito. Así que un abrazo y buen día para todos aquellos que estén allí en México, en Latinoamérica, allí donde estéis, y en el resto de Europa y en España, por supuesto. Muchísimas gracias por seguirnos. Así que hasta pronto y un abrazo. Un abrazo, bye bye. Adiós.